Hola, bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión veremos cómo realizar la actividad integradora número 1 del módulo 15 de Prep-LINESET, titulada El pH en la vida cotidiana. Antes de comenzar, leamos las instrucciones para esta actividad. La actividad nos dice: antes de comenzar la actividad, ten a la mano los siguientes elementos para poder realizarla: vinagre, leche de vaca, jugo de limón, refresco lima-limón, detergente líquido, leche de magnesia, cloro, agua, 200 gramos de col morada, vasitos transparentes, cucharas pequeñas, trapo, recipiente de plástico o vidrio oscuro de tamaño mediano, 7 recipientes pequeños para realizar las disoluciones, etiquetas para tus recipientes, cámara fotográfica. Después nos dice la actividad 1. Preparación de los indicadores caseros para los ácidos y bases. Nota: los indicadores son las sustancias que permiten medir el pH de las disoluciones. Toma en cuenta que la preparación de los indicadores es de aproximadamente 2 horas. Inciso A. Cortar los 200 gramos de col morada en pedazos pequeños y colocarlos dentro de un recipiente agregando 20 ml, aproximadamente 4 cucharadas cafeteras, de agua y dejar reposar por 30 minutos. Inciso B. Agregar el producto a una taza de agua hirviendo, dejarlo al fuego por 15 minutos y después dejarlo enfriar. Inciso C. Filtrar el contenido utilizando un trapo para separar los sólidos del líquido. Inciso D. Colocar el líquido en un recipiente de vidrio o plástico oscuro y dejar reposar en el refrigerador por 30 minutos. Instrucción 2. Identificación del pH de sustancias caseras. Nota: en este momento de la actividad utilizarás los 7 recipientes pequeños solicitados, el indicador que preparaste en el punto 1 y los elementos restantes. Además, tome en cuenta que tendrás que etiquetar y tomar una fotografía para cada reacción que se produzca al combinar los elementos que a continuación se describen para cada recipiente. Inciso A. Recipiente 1. 2 cucharadas de agua, 1 cuchara del indicador ácido-base hecho con col morada y revuelve. Inciso B. Recipiente 2. 1 cucharada de vinagre, 1 cucharada de agua y revuelve. Posteriormente añade 1 cucharada del indicador ácido-base y revuelve. Inciso C. Recipiente 3. 1 cucharada de leche de vaca, 1 cucharada de agua y revuelve. Posteriormente añade 1 cucharada del indicador ácido-base y revuelve. Inciso D. Recipiente 4. 1 cucharada de jugo de limón, 1 cucharada de agua y revuelve. Posteriormente añade 1 cucharada del indicador ácido-base y revuelve. Inciso E. Recipiente 5. 1 cucharada de refresco lima-limón, 1 cucharada de agua y revuelve. Posteriormente añade 1 cucharada del indicador ácido-base y revuelve. Inciso F. Recipiente 6. 1 cucharada de detergente líquido, 1 cucharada de agua y revuelve. Posteriormente añade 1 cucharada del indicador ácido-base y revuelve. Inciso G. Recipiente 7. 1 cucharada de leche de magnesia, 1 cucharada de agua y revuelve. Posteriormente añade 1 cucharada del indicador ácido-base y revuelve. Instrucción 3. Integra un reporte de práctica con la siguiente información. Inciso A. Portada con tus datos de identificación, nombre, grupo, facilitador. Inciso B. Índice que especifique el contenido del documento. Inciso C. Introducción breve en la que se explique de manera resumida el contenido del documento. Media cuartilla. Inciso D. Cuerpo del informe con 1. Explicación teórica de lo que son los ácidos, las bases y el pH
y su relación con el modelo de Brostad-Lord y el modelo de Arrhenius, media cuartilla. 2. Objetivo de la práctica. 3. Listado de material utilizado. 4. Explicación del proceso realizado. 5. Fotografías de lo realizado. 6. Respuesta a las siguientes preguntas. 1. Al mezclar las sustancias con agua, ¿se observa algún cambio? 2. Al adicionar el indicador ácido-base hecho con col morada, ¿se observa algún cambio? 3. Utilizando la tabla de colores, determina el pH aproximado de cada una de las sustancias. 4. Enlista 3 ejemplos de la vida cotidiana donde se puede apreciar la reacción química entre las bases y los ácidos. 5. Escribe la ecuación de disociación del vinagre y de la leche de magnesia cuando los disolviste en agua. 7. Conclusión de 8 a 10 renglones en la que menciones la importancia de identificar el pH de las sustancias utilizadas en la vida cotidiana. Instrucción 4. Una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo de la siguiente manera: apellidos, nombre, módulo 15, semana 1, actividad integradora 1. Y estas son todas las instrucciones para esta actividad. La actividad nos pide una portada con nuestros datos de identificación como nuestro nombre, también nuestro grupo y el nombre de nuestro asesor o facilitador. Y de esta manera quedaría nuestra portada. En primer lugar, con el nombre de la actividad, también con el número de la actividad, con nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de nuestro asesor virtual y con la fecha de entrega. Y si es posible, también se puede anexar una imagen que sea alusiva al tema de la actividad. También nos pide que incluyamos un índice que especifique el contenido del documento. Y de esta manera quedaría nuestro índice. En primer lugar con la introducción, después con el cuerpo del informe. También tendremos que incluir la explicación teórica de lo que son los ácidos, las bases y el pH, y su relación con el modelo de Brostad-Lord y el modelo de Arrhenius, en media cuartilla. Nuestro objetivo de la práctica, el listado de material utilizado, la explicación del proceso realizado, fotografías de lo realizado, nuestras respuestas a las preguntas, una conclusión y la bibliografía. Después del índice, tenemos que incluir una introducción breve en la que expliquemos de manera resumida el contenido del documento. Introducción. Veamos cómo podemos conformar nuestro primer párrafo. Para responder al primer párrafo, ustedes pueden contestar las siguientes preguntas. ¿Con qué fin fueron realizados estos experimentos? ¿Qué experimentos se encontrarán en este documento? Ustedes pueden explicar de manera más detallada. Para realizar el párrafo 2 de su introducción, pueden mencionar algunos datos que encontrarán en este documento. Por ejemplo, pueden mencionar que encontrarán algunas fotografías. También pueden mencionar que encontrarán en este documento los materiales que se utilizaron,
Ustedes pueden explicar con más detalles este párrafo. Y para realizar el tercer párrafo de su introducción, pueden mencionar algunos datos que encontrarán a lo largo de todo el documento. Por ejemplo, pueden mencionar que se responderán algunas preguntas y que se analizará la importancia de los ácidos y las bases. Ahora sí, veamos cómo quedaría nuestra introducción. Primer párrafo. En este documento veremos varios experimentos que se llevaron a cabo para conocer cómo funcionan los ácidos, las bases y el pH. De igual manera, analizaremos las evidencias que se llevaron a cabo para poder obtener los resultados esperados. Ejemplo de respuesta. Fueron realizados con el fin de ver las diferencias entre los ácidos y las bases al momento de aplicarle la mezcla. Ustedes pueden explicar de manera más detallada. Segundo párrafo. También en este documento podremos observar algunas fotografías que aquí pueden continuar explicando. Asimismo, veremos cuáles fueron los materiales que se utilizaron. Además, analizaremos los diferentes procesos que se realizaron para. También pueden continuar explicando. Les recomiendo que expliquen de manera más detallada. Tercer párrafo de la introducción. Asimismo, se responderán preguntas relacionadas con los cambios que suceden cuando se mezclan diferentes sustancias. Es muy importante que todas las personas podamos conocer más acerca de los ácidos y las bases, ya que todas las personas nos beneficiamos de estas sustancias. Ustedes pueden continuar explicando de manera más detallada. Y de esta manera terminamos la introducción. Cuerpo del informe. Explicación teórica de lo que son los ácidos, las bases y el pH, y su relación con el modelo de Bronsted-Lore y el modelo de Arrhenius, media cuartilla. En el primer párrafo, ustedes pueden mencionar algunas características de los ácidos y también, por último, en este párrafo, pueden mencionar algunos ejemplos de ácidos. El párrafo quedaría de la siguiente manera. Los ácidos son caracterizados porque su pH es menor de 7. También se caracterizan porque tienen un sabor agrio. Algunos ejemplos de ácidos son el limón y el vinagre. Ustedes expliquen de manera más detallada este párrafo. En el segundo párrafo pueden mencionar algunas características de las bases y también pueden mencionar algunos ejemplos de las bases. Este segundo párrafo quedaría de la siguiente manera. Las bases también tienen características muy importantes, como por ejemplo, su pH es mayor a 7. También disuelven grasas, son suaves. Algunos ejemplos de bases son la acetona. Ustedes pueden mencionar más ejemplos. Les recomiendo que expliquen este párrafo de manera más detallada. Esto solamente es un ejemplo. En el tercer párrafo, ustedes pueden mencionar algunas características del pH. Y por último, en este párrafo pueden mencionar un ejemplo. El tercer párrafo quedaría de la siguiente manera. El pH es un parámetro que ayuda a medir la cantidad de iones o protones que hay en una disolución. Ustedes expliquen de manera más detallada este párrafo. Esto solamente es un ejemplo. Cuarto párrafo. En este cuarto párrafo, ustedes pueden mencionar la relación de los ácidos, las bases y el pH con el modelo de Bronsted-Lore y el modelo de Arrhenius. Este párrafo quedaría conformado de la siguiente manera. Los ácidos, las bases y el pH se relacionan con el modelo de Bronsted-Lore y el modelo de Arrhenius.
ya que ellos aseguraron que una reacción de ácido-base es la transmisión de un. Ustedes pueden continuar explicando. También les recomiendo que este párrafo lo expliquen de manera más detallada. Recuerden que esta explicación debe de ser en media cuartilla. Y de esta manera concluimos la explicación teórica. Ahora veamos un ejemplo para realizar el objetivo de la práctica. Podemos mencionar: el objetivo de la práctica fue demostrar el pH de algunas sustancias. También se pretendió conocer cómo medir el pH de algunas sustancias que se usan cotidianamente. Esto solamente es un ejemplo. Les recomiendo que expliquen esto de manera más detallada. Después, tenemos que incluir en forma de lista el material que utilizamos. Por ejemplo, vinagre, leche de vaca, jugo de limón, etc. Después, tenemos que incluir una explicación del proceso que realizamos. En primer lugar, expliquemos la elaboración del indicador. Nosotros podemos mencionar: en primer lugar, se debe de elaborar un indicador. Este indicador está elaborado con cebolla morada. Para realizarlo, se debe de hacer lo siguiente. Se debe cortar una cebolla morada en pedazos pequeños. El peso de los pedazos pequeños debe de ser de 200 gramos, etc. Les recomiendo que expliquen de manera más detallada la elaboración del indicador. Se pueden guiar de las instrucciones de la actividad para explicar el proceso de elaboración del indicador. Esto solamente es un ejemplo. Posteriormente, expliquemos el proceso que realizamos para agregar el indicador a las sustancias. Podemos mencionar: ahora es el momento de utilizar los 8 recipientes pequeños solicitados. En ellos vamos a agregar las sustancias solicitadas y el indicador elaborado anteriormente. Las etiquetas se deben de colocar en los vasos y una vez que se haya generado la reacción química, se le debe de tomar una fotografía a cada vaso. Recipiente 1. Se le deben de colocar 2 cucharadas de agua al primer vaso y posteriormente se le debe de agregar una cucharada del indicador y se debe de revolver. Por último, se le debe de tomar una fotografía a la reacción. Esto es un ejemplo de lo que tenemos que hacer en el recipiente 1. Ahora veamos un ejemplo para el recipiente 2. Se debe de agregar una cucharada de agua y una cucharada de vinagre y se debe de revolver. Posteriormente, se le debe de agregar una cucharada del indicador y después se debe de revolver. Y por último, se le debe de tomar una fotografía a la reacción inicial. Recipiente 3. Al tercer vaso, se le debe de agregar una cucharada de leche de vaca y una cucharada de agua y se debe de revolver. Posteriormente, se le debe de agregar una cucharada del indicador y se debe de volver a revolver. Por último, se le debe de tomar una fotografía a la última reacción. Y de esta manera, tenemos que explicar todo el proceso que realizamos en los 8 recipientes. Posteriormente, la actividad nos pide que incluyamos los resultados. En este apartado de resultados,
podemos mencionar lo siguiente. Una vez realizado estos procedimientos, tendremos el pH de cada sustancia. Fotografías de lo realizado. En esta actividad podemos realizar una tabla en la cual podamos incluir las fotografías de manera ordenada. Por ejemplo, este es un ejemplo de la fotografía que fue tomada al recipiente que contenía el agua y el indicador del ácido base. Este es un ejemplo de la fotografía que fue tomada al recipiente que contenía el detergente líquido, el agua y el indicador ácido base. Y también se añadió a esta tabla la fotografía que fue tomada al recipiente que contenía el indicador ácido base, elaborado con cebolla morada. Estos son unos ejemplos de las fotografías que tenemos que incluir en esta actividad. Pero la actividad nos pide que incluyamos una fotografía por cada recipiente. Después, la actividad nos dice: respuesta a las siguientes preguntas. Al mezclar las sustancias con agua, ¿se observa algún cambio? Nosotros podemos responder sí o no. Les recomiendo que expliquen el porqué de su respuesta. Después, también nos dice la siguiente pregunta. Al adicionar el indicador ácido base hecho con col morada, ¿se observa algún cambio? Podemos responder sí o no. También les recomiendo que expliquen el porqué de su respuesta. Después, la actividad nos dice: utilizando la tabla de colores, determina el pH aproximado de cada una de las sustancias. Esta tabla de colores nos la da la plataforma. De igual manera, podemos realizar una tabla en la cual podamos incluir en una columna las sustancias. En la segunda columna podamos incluir la pregunta: ¿al mezclar con agua se observa algún cambio? Después, en la tercera columna podemos mencionar: al adicionar el indicador, ¿se observa algún cambio? Después, en la cuarta columna podemos mencionar pH de la mezcla. Y en la última columna podemos incluir la fotografía. Yo les coloco un ejemplo del primer recipiente. La pregunta es: ¿al mezclar con agua se observa algún cambio? Y yo menciono que no se observa ningún cambio. Después, al adicionar el indicador, ¿se observa algún cambio? Y yo respondo: sí se observa un cambio, ya que el agua se pone un poco oscura, obteniendo un color como de azul violeta. Y en la columna de pH de la mezcla pongo el número 7. Y también coloco la fotografía del recipiente. Este es un ejemplo. Posteriormente, tenemos que responder las siguientes preguntas de los siguientes recipientes. También coloco un ejemplo de lo que tenemos que realizar para el vaso 6 o recipiente 6. Corresponde al detergente. Y yo menciono que no se observa ningún cambio, ya que el agua solo se mezcló con el detergente. Esa es mi respuesta para la primera pregunta, que es: ¿al mezclar con agua se observa algún cambio? Posteriormente respondo lo siguiente para la segunda pregunta. Sí se puede observar un cambio, debido a que el detergente líquido obtuvo un color verde. Y la pregunta era: ¿al adicionar el indicador se observa algún cambio? Y posteriormente nos dice pH de la mezcla. Yo coloco el número 12, basándome en la tabla que la plataforma nos da.
Y por último coloco una fotografía de este recipiente. Después la actividad nos dice: enlista 3 ejemplos de la vida cotidiana donde se puede apreciar la reacción química entre las bases y los ácidos. Yo menciono un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo sería: cuando limpiamos algún objeto con cloro y agua, llevamos a cabo una reacción química. Después nos dice la actividad: escribe la ecuación de disociación del vinagre y de la leche de magnesia cuando lo disolviste en agua. Esto es un ejemplo para responder esta porción de la actividad. Posteriormente, tenemos que incluir una conclusión en esta actividad. Les coloco un ejemplo de la conclusión. Podemos mencionar: es muy importante que las personas conozcamos el pH que se encuentra en las sustancias que ocupamos a lo largo de nuestra vida, ya que varias de las sustancias que consumimos traen un pH mayor, otras sustancias traen un pH menor, y si no tenemos cuidado con el pH que consumimos o utilizamos, podríamos dañar nuestra salud. Ustedes también pueden mencionar que gracias al pH podemos identificar si un artículo es peligroso o no. Y por último, es recomendable que también incluyamos nuestra bibliografía. En esta bibliografía tenemos que incluir las referencias bibliográficas que consultamos para poder elaborar nuestra actividad. Les recomiendo que consulten el recurso de la plataforma de Prep-LINESET titulado Ácido y bases. Y de esta manera quedaría concluida esta actividad. Recuerden revisar las sesiones síncronas de su asesor virtual.